Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, vamos a dedicar hoy este vídeo a un reto de hardware. Vamos a cambiar el procesador a este PC. Este PC es bueno, un ordenador que ya ha salido numerosas veces en mi canal. Es un Toshiba S1800 que lleva un Intel Celeron a 800 MHz y vamos a proceder a hacer un cambio de CPU. Le vamos a poner un Pentium 3 a 933 MHz. El rendimiento en principio es bastante, bueno, se nota bastante porque estamos cambiando un Celeron con una caché y le vamos a duplicar la caché y luego también evidentemente bueno, vamos a mejorar el procesador en cuanto a su velocidad. Bueno, os traje al canal un vídeo también en el que podíamos ver cómo cambiar un procesador en un ordenador parecido a este. Era un Toshiba S1900, son bastante parecidos. Lo único que ahora vamos a ver que este procedimiento es un poquito más complejo porque requiere desarmar el ordenador por arriba. El otro tenía una trampilla por debajo al que se accedía muy fácilmente al PC, a la CPU. Y aquí vamos a tener que desarmar bastante más. Bueno, tenemos aquí el procesador, lo he recibido, lo vamos a abrir, no lo he abierto todavía, ¿vale? Yo espero que funcione. Lo pedí por internet. Bueno, está bien envuelto, gracias a la persona que me lo ha enviado. Afortunadamente lo ha hecho con cuidadito. Vamos a ver si podemos abrirlo. Bueno, os lo voy a enseñar, luego vamos a comentar un poquito cuáles son las características de los procesadores. Bueno, veis aquí, este es el procesador que vamos a usar, ¿vale? Es un procesador, este ordenador y el otro también, el otro era diferente, llevaba otro socket. Este ordenador lleva un socket 370, el socket 360 veis aquí, procesador Intel del año 2000. Pentium 3, Costa Rica, bueno, es a 1000 MHz, no pensé que era 933, es 1000 MHz, 256K de caché y un bus de 133 MHz. Bueno, pues 1,7 voltios. Y ahí veis el modelo SL4C8, ¿vale? Siempre que hagáis un cambio de procesador, aseguraos de que vuestra placa lo admite. Mirad bien en internet, aseguraos porque, bueno, evidentemente hay que tener cuidado con qué procesador se coloca. Bueno, veis por aquí por debajo cómo es. Es un procesador de estos de 370 pines, por eso lleva... va a haber que ponerlos algún pin bien porque me parece que están doblados. Bueno, ahora miramos, ¿vale? Normalmente los pins que están en las esquinas, fijaros ahí, ¿ves? A ver si lo he llegado a apreciar. Pueden llegar a doblarse. Bueno, con mucho cuidado y unas pincitas lo ponemos recto. Si es poco, incluso con la uña se puede colocar, pero bueno, yo siempre recomiendo con una pinza, verlo bien, ¿vale? Aquí a través de la cámara no lo vamos a poder hacer. Bueno, pues este es un procesador de socket 370. El socket 370 era el socket que sustituyó, si lo habéis visto alguna vez, los típicos procesadores que iban encapsulados, que eran así con forma como de caja. Ese slot era el slot 1. Bueno, son los primeros procesadores Pentium 2 que salieron y Pentium 3 iban encapsulados de esa manera y luego, bueno, pues posteriormente se cambió al socket 370 que ya lleva un procesador, bueno, del tipo así normal. Bueno, pues vamos a proceder al cambio. Voy a enderezar primero eso y ahora vamos a abrir el PC y vamos a ver cómo, bueno, pues cómo cambiar el procesador. Y os digo también qué es lo que necesitamos. Ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa. Vamos a ver qué necesitamos para cambiar el procesador. Bueno, necesitamos los destornilladores para poder acceder. Vamos a necesitar pasta térmica. Yo voy a utilizar esta de aquí. Bueno, es una pasta térmica de estas chinas, podéis encontrarla. Esa es la especificación, la tenéis por ahí, creo por algún lado viene. Veis ahí la conductividad. Bueno, yo no suelo utilizar pastas muy buenas, lo reconozco, pero bueno, si os sois muy maniático de estas cosas, pues comprar una Arctic o cualquier pasta de estas de más calidad. Bueno, luego vamos a necesitar también papel para poder limpiar la pasta del procesador viejo. Las pastas se limpian muy bien con alcohol, el típico alcohol sanitario de 96 nos vale. Y acordaos siempre de quitar la batería del ordenador antes de proceder a hacer cualquier cambio, evidentemente, y desenchufarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos desarmarlo.
Bueno, pues vamos a proceder. El procesador se encuentra aquí debajo, ¿vale? Debajo del teclado, en esta parte de aquí. Lleva un cooler, entonces, para quitar, tiene aquí, bueno, una pestañita. Tenemos que quitar el embellecedor. Hacerlo siempre estas cosas con cuidado porque pueden llegar a partir. Sobre todo cuando el PC tiene ya bastante tiempo. Entonces, bueno, aunque tardéis un poquito, pues siempre con paciencia y con cuidado. Bueno, luego tenemos aquí un par de tornillos. Hay que quitar el teclado. No hace falta que desmontemos el cable de conexión si no queréis, pero por lo menos estos tornillos sí que los tenemos que quitar. Vale, ya sale. Y a este igual. Si tenéis un destornillador imantado, mucho mejor. Ir poniendo los tornillos en un sitio que luego no se pierdan, que sepáis cuáles son y dónde van. Bueno, y sale, veis ahí el teclado y ya vemos aquí el ventilador, ¿vale? De nuestro cooler. Lleva esta pieza metálica, la vamos a quitar. Bueno, voy a utilizar un destornillador mejor, más grande y imantado. Bueno, ya vamos por el último. Veis aquí las piezas, esto simplemente es una protección, realmente no hace nada. Y tenemos aquí la pieza de nuestro cooler, lleva aquí unos tornillos y veis la pieza, bueno, también un cable por aquí. Tened cuidado con los cables, muchas veces evidentemente estos coolers van sujetos a la placa, así que tened cuidado, hay cables de por medio. Bueno, vamos a quitar los que soportan la pieza directamente. Hemos quitado el embellecedor, ahora va el cooler. Fijaos en unos tornillos más largos, no se confunden con los otros, ¿vale? Bueno, y ahora ya sacamos nuestra pieza. Vale, pues ahí veis el procesador, ¿vale? Si esto está muy sucio, aprovechar ahora, se puede quitar de aquí de la placa. Yo no lo voy a quitar porque está limpio, lo limpié hace relativamente poco. Pero podéis aprovechar para quitar este tipo de piezas, bueno, y limpiar toda la mierda que tenga, todos los pelos o lo que sea. Y aquí es donde tenemos nuestro procesador. Bueno, he tenido que parar un poquito el vídeo, ¿vale? Porque realmente la CPU estaba muy pegada. Esta CPU no es muy fácil de quitar, hay que ir metiendo aquí el destornillador, ir apalancando. Veis que esa pieza de plástico lo que hace es levantar la CPU. Estaba muy pegada. Y entonces así me ha sido un poquito difícil de quitarla, la he tenido que quitar con cuidado porque si no a través de la cámara, bueno, podía llegar a romperlo. ¿Veis aquí? El procesador que vamos a cambiar es un Celeron 800, 128 K de memoria caché a 100 de bus, ¿vale? Vamos a ponerle el otro procesador. Entiendo que es compatible, pero bueno, vamos a comprobarlo de todas maneras. Veis ahí el modelo SL54P. Vale. Pues nada, este procesador ahora lo limpiamos un poquito por lo menos para no pringarnos cuando lo llevemos a otro lado. Vale, la pasta se limpia bien primero con papel y luego ya os digo que con alcohol. Tened cuidado siempre con los pines que están debajo. Bueno, pero vamos, en principio si no hay muchos chorretones y la pasta es más o menos moderna, yo la cambié hace relativamente poco. Bueno, pues se queda bien limpio, ¿lo veis ahí? Vale, pues nada, pues vamos a poner este. Si os fijáis, si aquí veis el otro, son exactamente iguales, la arquitectura es la misma. Puede haber incompatibilidad de placas, os tenéis que asegurar siempre. También a veces hay que actualizar la BIOS, este ordenador ya tiene la BIOS actualizada. Bueno, simplemente uno es un Celeron y el otro es un Pentium 3, lo veis ahí a la derecha. Y bueno, no, en principio no tiene que haber problema. Pues nada, vamos a ponerlo. Bueno, me voy a acercar para verlo bien. Bueno, pues simplemente echamos ahora la pasta. Podéis extender la pasta con el dedo.
no hace falta echar mucha, ¿vale? Es un procesador pequeñito, con un poquito de pasta es suficiente. Lo que no sobre va a rebosar, pero vamos, en principio con eso vale. Y ahora pues con el dedito simple, si lo queréis mojar con un poquito de saliva mejor, porque así no se pega menos. Lo extendemos lo mejor posible y ya está. No os preocupéis mucho por cómo quede la pasta, ¿vale? Normalmente cuando se queda esto apretado, la pasta al final, si os fijáis, si veis aquí cómo está, mirad aquí, la pasta al final acaba saliendo del procesador, ¿vale? Acaba siempre la pasta por los extremos. Es verdad que con muy poquita pasta es suficiente. Esta la vamos a limpiar porque es pasta de otro tipo, entonces lo vamos a dejar más o menos limpio. Ahora le vamos a dar con un poquito de alcohol. Bueno, pues esto en principio ya estaría, ¿vale? Ponemos la pieza en su sitio. Procedemos a poner los tornillos. Este procesador es bastante más engorroso de cambiar que el otro, ya lo visteis. Entre otras cosas porque la pinza que sujeta el procesador es muy dura, es muy mala, está como muy mal hecho, es de mala calidad, es de plástico. Y hay que hacer muchísima fuerza, no solo para sacarlo, sino también para luego ponerlo, ¿vale? Yo he tenido que hacerlo ahí un poco... Bueno, no lo habéis visto en el vídeo, pero he tenido que apretar el procesador porque no quedaba bien encajado un montón y la verdad es que da miedo, parece que se va a romper, ¿vale? Entonces, pues bueno. Luego ya simplemente es poner las cosas. Vamos a poner el cooler. Aseguraos de que está bien puesto y está bien encajado y queda bien, no hay nada raro, de que no hay ningún cable por aquí pillando. Acordaos que tiene una chapita también esto, ¿vale? Bueno, ponemos la chapita. Vale, ahora sí, la chapita, está todo puesto. Nos faltan los tornillos del teclado. Bueno, antes de seguir montando más cosas, poner el embellecedor y poner más cosas, como el ordenador ya está montado, el embellecedor no vale realmente para nada, no hace función eléctrica de ningún tipo, nada más que encender el botón. Lo vamos a encender, ¿vale? Y vamos a comprobar que nuestro ordenador funciona. Y lo encendemos. Y si todo ha ido bien, bueno, ahí aparece nuestro logotipo, carga el BuzzMagic y el ordenador está funcionando evidentemente, ¿vale? Bueno, pues vamos a apagar, acabamos de montar el embellecedor y vamos a ver cómo arranca Windows XP. Este ordenador con el Intel Celeron cargaba Windows XP en un minuto, ¿vale? Vamos a ver si notamos alguna diferencia en principio tiene que notarse, hay el doble de memoria caché y el procesador es bastante más rápido, entonces tiene que haber una mejoría. Vamos a apagarlo, lo montamos y comprobamos. Bueno amigos, antes de continuar lo que vamos a hacer es encender el ordenador. Vamos a meternos dentro de la BIOS. Me he dado cuenta de una pequeña cosilla y no se puede corregir, ¿vale? Bueno, este procesador, como habéis visto antes, funciona a 1000 MHz y tiene un bus de 133. Esta placa no lo pone por ningún lado, pero he estado averiguando. Esta placa funciona a 100 MHz de bus de procesador. Lo habéis visto antes en el Celeron. Si os fijáis, el Celeron que te traía un Celeron a 800 MHz que funciona a 100 de bus. Entonces, hay un problemilla y es que al colocar el procesador, la velocidad que vamos a obtener no es todo el rendimiento que es capaz de dar el procesador con esta placa, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí en la BIOS nos hemos metido para comprobar que no hay nada que tocar. Esta es una BIOS muy simple, ni siquiera nos dice el CPU que está puesto, no nos da ninguna información sobre nada, simplemente nos permite, bueno, seleccionar o desactivar la memoria caché del procesador y poco más, no nos dice absolutamente nada. Entonces vamos a salir, vamos a arrancar el Windows XP y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a aprovechar y a cronometrar también el comienzo, sí que se gana en velocidad, ¿vale? Vamos a darle, yo ya le he dado al cronómetro, vamos a ver lo que tarda en aparecer el escritorio y el icono de sonido, que es la referencia que...
o el sonido, vamos, que es la referencia que he tenido yo antes. Vamos a ver si tarda menos realmente, y vamos a ver que el Windows XP nos dice que el procesador es un procesador de 750 MHz. Y ahora os voy a explicar ese que consiste. Yo no había caído, ¿vale?, en el problema de la placa, y entonces pues es verdad que no vamos a aprovechar toda la velocidad que puede dar este procesador. Bueno, aquí aparece el escritorio, vamos por 35 segundos, vamos a esperar a que aparezca el icono del sonido, ahí está. Bueno, pues son 41 segundos, o sea, hemos bajado en 20 segundos la velocidad de arranque de Windows XP. Bueno, vámonos a las propiedades del sistema y veis lo que está ocurriendo. Fijaos aquí, nos dice Pentium 3 a 750 MHz. Bueno, estaba antes un rato investigando, al principio me ha sorprendido, pero me he dado cuenta, y eso a veces pasa y tenéis que tener cuidado. Esto va a ser un ejemplo, aparte de para que veáis cómo desarmar el procesador en un PC un poco más complejo que el que vimos la otra vez, para que os fijéis y bueno, ver un ejemplo de lo que quizás no haya que hacer, o quizás sí, ¿vale? Dependiendo. A mí me ha costado este procesador muy barato, han sido 10 euros con envío y todo, entonces bueno, pues decidí en cambiarlo. No me di cuenta del problemilla, y es que al trabajar el Pentium 3 en lugar de a 133 MHz a trabajar a 100 MHz, estamos dividiendo la velocidad o la capacidad del procesador, que son 1000, entre 133, o sea, entre 1,33, y nos da un resultado de 750 MHz. Es decir, el procesador está trabajando a menos velocidad de la que puede, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el resultado final? Hombre, pues que en lugar de tener un 0,800 estamos trabajando con un Pentium 3 a 750. Eso sí, estamos ganando y duplicamos la velocidad de la memoria caché. Entonces, pues bueno, podría ir un poquito más deprisa, pero esta placa no da más de sí. Demasiado es que funciona, también hay que tenerlo en cuenta. Estamos trabajando con un procesador a 133 en una placa de 100. El procesador funciona, pero bueno, con una pequeña bajada de rendimiento, ¿vale? Aún así, ya os digo que el Windows tarda, bueno, bastante menos en arrancar. Y luego he notado también una diferencia. Vosotros desde aquí no lo podéis apreciar, pero yo sí lo aprecio. El procesador está prácticamente continuamente apagado, el ventilador. Hemos ganado en refrigeración. El procesador evidentemente está trabajando por debajo de sus posibilidades y está casi siempre apagado, ¿vale? En el ventilador. Entonces hemos ganado en ruido y hemos ganado en eficiencia. Bueno, pues esto es todo. Algunas veces se triunfa, otras veces se triunfa menos. Espero que lo hayáis visto, que lo hayáis también entendido, y bueno, yo también he aprendido algo, y es que hay que fijarse mucho en la velocidad de la placa. Yo pensé que esta placa también trabajaba a 133, pero ya veo que no. Y bueno, pues el procesador pues rinde pues a la velocidad que la placa le permite. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.